Hola, vamos a iniciar una nueva clase del Plan Humanista para segundo medio. Y vamos a partir recordando que la clase anterior estuvimos trabajando con las partes del texto argumentativo. Y teníamos un buen ejemplo aquí con la tesis que nos decía que Felipe no debería manejar. Recordemos que la tesis es una opinión sostenida, algo que yo quiero mantener y algo de lo que yo quiero convencer o persuadir al resto de las personas, en este caso a los lectores. Una buena tesis debe ser acompañada de una base. En este caso, la base responde al por qué Felipe no debería manejar. Entonces nuestra base es Felipe ha bebido alcohol. Por eso Felipe no debería manejar. Hasta ahí todo correcto y la mayoría de nosotros comprenderíamos por qué Felipe no debería manejar. Pero si a alguien se le ocurriese preguntar o decir, pero ya, si bebió poquito, o ¿y si Felipe maneja mejor, curado? Nosotros podemos exponer la garantía. Recuerden que la garantía respaldaba nuestra tesis a la vez que servía como apoyo para la base. Entonces, ¿qué nos dice la garantía? Que una persona que ha bebido alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Y como la base nos dice que Felipe ha bebido alcohol, nosotros sacamos por conclusión que Felipe no tiene un control adecuado de sus acciones y tiene sus reflejos más lentos, por lo tanto, Felipe podría sufrir un accidente. Pero con todo esto, incluso no es suficiente y tenemos que tener un respaldo, que es el respaldo, así como el de los silloncitos, donde nosotros nos apoyamos. ¿Qué es la información médica o estadística o de personas que sepan mucho, sean expertos en algún tema? En este caso, nos serviría un informe de cuántas personas sufren accidentes a causa del estado de ebriedad, por ejemplo. ¿Por qué retomo esta información? Porque hoy día nos vamos a centrar en la tesis. Eso es lo que nos va a importar en esta clase. ¿Qué es una tesis? Una afirmación. Y aquí quiero hacer hincapié, siempre escrita o expresada como una afirmación, no como una pregunta. Expresa una posición frente al tema del texto y responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. La tesis es la columna vertebral. ¿Por qué es la columna vertebral? Porque aparece en todo el texto argumentativo. Aparece en el inicio, en la introducción, tiene que estar planteada nuestra tesis, luego en el desarrollo tiene que aparecer en cada uno de los argumentos, si bien no va a aparecer de forma literal, tiene que cada uno de esos argumentos hacer referencia a nuestra tesis. Y finalmente, en la conclusión, tenemos que reafirmarla. Es decir, todo nuestro escrito se sustenta o gira alrededor de la tesis. Es por eso que es tan importante y por eso la vamos a trabajar especialmente hoy día, porque si nosotros no planteamos bien la tesis, es posible que todo el texto tenga problemas. Entonces, ¿qué debemos considerar al redactar una tesis? Primero, que nuestro tema sea polémico. Tiene que ser polémico y estar en concordancia con la actualidad, con el contexto en el que estamos viviendo. Y aquí tenemos dos ejemplos de temas que podrían resultar polémicos. El primero dice, la cantidad de vendedores ambulantes que hay en las calles de Estación Central.
Es polémico porque es algo que está aconteciendo y sobre todo porque está aconteciendo en plena pandemia. Segundo, personas que se rehúsan a usar mascarillas a pesar de la pandemia COVID-19. Polémico y actualidad centrado en el contexto. Segundo, postura con respecto al tema. Es importante que yo tenga clarísima mi postura, porque en base a la postura que yo tome con respecto al tema, es la tesis que voy a redactar y además en base a eso son los argumentos que yo tengo que buscar para poder respaldar o sostener mi tesis. Entonces, vamos a ver con el mismo ejemplo que habíamos planteado. La cantidad de vendedores ambulantes que hay en las calles de Estación Central. Alguien podría estar a favor y argumentar diciendo que es gente que requiere, puede reunir algunos recursos, por eso tiene que salir a trabajar. Y hay gente que podría estar en contra y decir que en realidad no se logra el distanciamiento mínimo y que eso podría ser súper nocivo para esta pandemia. Igual que en el segundo tema, que es un poco más extremo, tomar una postura a favor, por ejemplo, personas que se rehúsan a usar mascarilla a pesar de la pandemia COVID-19. Hay gente que dice que las personas que sufren crisis de ansiedad o asma podrían no utilizar mascarillas porque se sienten mal al usarlas mucho rato. Hay gente que está totalmente en contra de eso porque considera que las personas son irresponsables. Igual podemos tomar dos posturas. Y lo tercero es que sea un tema discutible. Tiene que generar distintas opiniones. Si nosotros ponemos como tesis una idea que es generalmente aceptada por todo el mundo, no tenemos para qué tratar de comprobarla. ¿Para qué voy a tratar yo de convencer a otra persona de algo que ya cree o que ya piensa? Entonces, tiene que generar distinta opinión, tiene que causar esta polémica, como les decía en un inicio. Y aquí tenemos dos ejemplos, que es lo importante de estos ejemplos que toman el mismo tema, es la misma temática, solo que cambia y se modifica la forma en que se enfrenta. El primero de estos planteamientos de tesis dice, aquí, al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. El segundo dice, la contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una que es discutible y otra que no lo es. La primera es discutible. Ambas hablan de la contaminación, fíjense, y lo tornan como problema. La contaminación para el medio ambiente es la problemática aquí en estas dos tesis. Sin embargo, en la primera se puede discutir. ¿Qué cosas se pueden discutir? Por ejemplo, alguien podría decir, el 25% del presupuesto es mucho. Se necesita ese presupuesto para otras áreas a nivel nacional. También alguien podría decir, pero ¿por qué tiene que salir ese dinero del presupuesto nacional si en realidad son las corporaciones las que están dañando el medio ambiente? ¿No deberían ellas generar los recursos para poder limitar la contaminación? Se puede debatir. Puedo o no estar de acuerdo con el porcentaje de presupuesto, con de dónde sale el dinero, etc. Sin embargo, si yo me voy a esta segunda tesis, me doy cuenta que no es discutible. ¿Y por qué no es discutible? Porque no hay nadie que me pueda rebatir lo que yo estoy planteando. Dice, la contaminación es mala para el medio ambiente. No hay ningún estudio que me pueda decir a mí que eso no es así. Todos sabemos que la contaminación es mala para el medio ambiente. Todos los estudios que han hecho llegan a la misma resolución, que daña el medio ambiente. Por ende, no es discutible. Vamos a estar todos de acuerdo con esta tesis. Y ahí está la diferencia. Segundo, importante que tenemos que saber, cómo redactar una tesis, y aquí ya nos vamos propiamente a lo escrito, cómo tengo yo que escribir la tesis. Y es lo que más cuesta,
poner en práctica. Tenemos que tener en cuenta que una tesis es una oración completa. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tiene un sujeto, un verbo y un predicado, donde suelen estar los complementos de la oración. Ejemplo, no es lo más polémico, pero es un buen ejemplo para entender. Esta clase, en el que la clase es el sujeto, es el verbo, la mejor de la semana, el predicado. Esta clase es la mejor de la semana. Estoy planteando algo como si fuera un hecho, ¿cierto? Que es algo importante en una tesis. ¿Es debatible? Por supuesto que la es. A alguien que le guste la ciencia me va a decir, esta no es la mejor clase de la semana. A alguien que le guste la matemática me va a decir, no, esto no es ni un cuarto de la mejor clase de la semana. Así que es debatible. ¿Es actual? Puede ser actual porque estamos en clases todavía, entonces, ok. Polémico, no es tan polémico porque no le interesa a todo el mundo, pero era solamente un ejemplo. Ahora vamos a ver otro que sí es más polémico. Los chilenos están siendo muy inconscientes con los cuidados ante el COVID. Los chilenos son nuestro sujeto. Están siendo es nuestro verbo que se complementa. Y muy inconscientes con los cuidados ante el COVID es nuestro predicado. ¿Es debatible? Sí, porque alguien podría decir, pero está generalizando. No todos los chilenos están siendo inconscientes, hay gente que se cuida. Otros podrían decir, en realidad, no son tan inconscientes, lo que pasa es que las medidas que se han tomado no son las mejores, etcétera. ¿Es de actualidad? Sí, porque tiene que ver con el tema pandemia, que es lo que estamos viviendo, entonces cumple con lo que debería ser una tesis. Y lo segundo es esto que yo les decía, que la oración tiene que sonar como un hecho, como algo que está sucediendo. Y a esto se le llama oración declarativa. ¿Ya? Esta se utiliza para dar información certera y determinada. Generalmente se utiliza en las noticias porque ahí estamos dando información con respecto a los hechos concretos. Ese es el objetivo de la oración declarativa. Aportar información y afirmar un hecho concreto, puede ser afirmativa o negativa. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ustedes ven una oración aquí bastante compleja, en realidad es más simple de lo que creen. Cumple con lo que es una tesis, dice: la ingeniería genética, aquí tenemos nuestro sujeto, es nuestro verbo, la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años, nuestro predicado. Cumple como oración. ¿Es una oración declarativa? Sí, lo es. Está escrita a manera de una afirmación contundente que deja clara la postura. Cumple. Incluye variables o conceptos claves para que sepamos nosotros a qué se refiere el tema. Por ejemplo, ingeniería genética, países en vía de desarrollo, niveles económicos, sabemos más o menos por qué va. ¿Es debatible? Por supuesto que es debatible, porque alguien podría decirme, pero hay otros tipos de ingeniería que también podrían permitir que los países fueran o alcanzaran mejores vías de desarrollo. Puede ser sustentada, por supuesto. Podemos decir, en tal país se utilizó esta energía, esta ingeniería genética, y ha tenido estos resultados que han sido positivos, por lo tanto creemos que puede ayudar a otros países. Así funciona, o sea, cumple esta tesis con todo lo que se requiere. Y aquí tenemos 3 ejemplos de tesis que son incorrectas. Vamos a ver por qué son incorrectas. Dice: considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Primero, considero
tenemos que saber que no tenemos que hacer personal esto, así que tratemos de no redactar en primera persona y sacamos eso. Pero sigamos, dice, la clonación de seres humanos implica controversia ética. O sea, cuando nosotros empecemos a clonar seres humanos, nos vamos a empezar a cuestionar si eso es bueno o no, si es positivo o negativo. Y eso es algo que va a pasar sí o sí, así que no es algo que yo vaya a debatir y vaya a decir, no, nadie se va a cuestionar si el ser humano se va a preguntar si está bien o no. Es algo que va a ocurrir, por lo tanto, no es debatible esta tesis de acá. Vamos con la segunda. Dice, argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Seguimos con el mismo ejemplo, argumentaré. Vamos a sacar esto porque queremos hacerlo impersonal, ¿cierto? Entonces dice, los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. No nos dice si son efectos positivos o son efectos negativos, por lo tanto no está planteando una postura personal ahí. No sabemos qué es lo que quiere justificar a partir de esto. Nos está planteando un tema, pero no una postura, y ahí falla esta tesis. Y la tercera dice, ¿son las corridas de toros una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? Y aquí lo primero que tenemos que darnos cuenta es que yo les dije que una tesis no era una pregunta, así que ahí ya fallamos. Y además se nos presentan ambas posturas, de si es una manifestación cultural o si es maltrato animal. Están las dos, no se toma por ninguna de las dos una postura clara. Espero que les haya quedado muy claro. Ya nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.